A ver, la astrología. Para muchísima gente es simplemente el horóscopo que leen por la mañana con el café. Pero, la verdad, eso es quedarse solo en la superficie, en la punta del iceberg. Hoy no vamos a entrar en el debate de si funciona o no, de si predice el futuro. Lo que vamos a hacer es algo, creo, mucho más interesante. Vamos a analizarla como lo que es, un fenómeno cultural absolutamente fascinante que, ojo, revela muchísimo más sobre cómo funciona nuestra propia mente de lo que podríamos pensar. Entonces la pregunta clave es esta. Si apartamos un momento el horóscopo diario y miramos más allá, ¿qué es lo que encontramos? ¿Un sistema de creencias milenario? ¿Un lenguaje casi poético para la psicología? ¿O quizá es una especie de espejo de nuestra necesidad muy humana de encontrarle un sentido al cosmos? Bueno, pues vamos a explorar todas estas caras del asunto. Para hacerlo, vamos a seguir un recorrido en 5 partes. Primero, sus orígenes, que son de lo más prácticos. Luego, ese momento clave, el divorcio con la ciencia. Después, su renacimiento como herramienta psicológica. Veremos que no hay una astrología, sino muchas. Y terminaremos con la gran pregunta. ¿Qué nos dice todo esto sobre nosotros? Vale, pues empezamos por el principio, por los orígenes. Y aquí hay que olvidarse de los rasgos de personalidad y todo eso. Mucho antes, la astrología iba de pura supervivencia. Fue, de hecho, uno de los primeros y más grandes intentos de la humanidad por poner un poco de orden en el caos, por entender el mundo, usando el cielo como si fuera un calendario y un mapa gigantesco. Y esta cronología lo deja clarísimo. Mirad, todo empieza hace unos 25.000 años, con simples muescas en huesos para seguir los ciclos de la Luna. Damos un salto enorme hasta el 1700 a.C. y los mesopotámicos ya estaban creando registros súper sistemáticos. Más tarde, en Alejandría, con esa mezcla de culturas, nace la astrología helenística, que es la base de la nuestra. El Tetrabiblos de Ptolomeo se convierte, en la Biblia del tema durante más de 1000 años. Y lo más increíble de todo es que llegamos al siglo XVII y nos encontramos a genios como Kepler y Galileo, padres de la astronomía moderna, trabajando como astrólogos para los reyes. Es que en ese momento astronomía y astrología eran casi la misma cosa. Entonces, ¿qué es la astrología en esencia? Si buscamos una definición que sea lo más neutral y precisa posible, sería algo así. No habla ni de ciencia ni de adivinación, sino de un conjunto de tradiciones. ¿Para qué? Pues para construir significado, para encontrar una posible correlación entre lo que ocurre ahí arriba, en el cielo, y lo que nos pasa aquí abajo, en la Tierra. Y esta imagen, el hombre zodiacal, de alrededor de 1410, lo ilustra perfectamente. Es que nos muestra hasta qué punto estaba arraigada esa conexión entre el cosmos y nosotros, el cuerpo humano. Cada parte del cuerpo regida por un signo del zodiaco. No era solo una creencia abstracta, era algo que formaba parte de la medicina, de la filosofía, de la manera de entender nuestro lugar en el universo. Era una visión del mundo totalmente integrada. Pero claro, esta visión integrada no iba a durar para siempre. Y esto nos lleva a un punto de inflexión, a una separación bastante incómoda, la verdad. La ruptura con la ciencia. Lo que durante siglos fue una tradición respetada, parte de la astronomía, de la medicina, de repente se ve en medio de una auténtica crisis de identidad. Y aquí es donde la diferencia se vuelve crucial. La astronomía se centró en el estudio científico de los astros, en el qué y el cómo, o sea, en las leyes físicas, en las matemáticas del universo, mientras la astrología se quedó con la interpretación, con la supuesta influencia de todo eso en la vida humana. Básicamente una cosa es estudiar el reloj y otra muy distinta es intentar adivinar la hora que va a marcar en el futuro. Y claro, las críticas desde la ciencia empezaron a acumularse y son bastante potentes. Primero, no se conoce ningún mecanismo físico, ninguna fuerza que explique cómo un planeta a millones de kilómetros puede afectar a nuestra personalidad. Ni la gravedad ni el electromagnetismo cuadran. Segundo, algo técnico pero clave. La precesión de los equinoccios. Es un bamboleo lentísimo del eje de la Tierra que ha hecho que los signos del zodiaco, que son fijos, ya no coincidan con las constelaciones reales del cielo. O sea, cuando un astrólogo dice Sol en Aries, el Sol en realidad ya no está en la constelación de Aries. Además, las predicciones suelen ser súper vagas, imposibles de demostrar o de refutar. Y luego está el famoso efecto de los gemelos. Nacen con minutos de diferencia, en el mismo lugar, pero sus vidas y personalidades pueden ser radicalmente distintas. Esta cita del filósofo Edward W. James, la verdad, lo resume de forma demoledora. Dice que la astrología simplemente no cumple con las múltiples demandas del verdadero razonamiento. O sea que el problema, para la filosofía de la ciencia, no es solo que no haya pruebas, es que la propia forma de construir sus argumentos, su lógica interna, se considera defectuosa. Y justo cuando todo apuntaba a que la astrología iba a quedar como una simple superstición del pasado, algo para los libros de historia, va y ocurre algo totalmente inesperado en el siglo XX. Se reinventa.
pero de una forma radical. El giro fue total. El enfoque pasó de intentar predecir el futuro, de preguntarse ¿qué me va a pasar?, algo completamente distinto, a entender el carácter, a preguntarse ¿quién soy? De repente, la astrología se convierte en una herramienta para mirar hacia adentro, en un lenguaje para hablar de la psicología de cada uno. Y en esta transformación hay un nombre clave: Carl Jung, el famoso psicólogo. Para él, la astrología no tenía nada que ver con rayos cósmicos. Él decía que funcionaba porque los planetas y los signos son arquetipos, símbolos universales que ya viven en nuestro inconsciente colectivo. Piensa en Marte como el arquetipo del guerrero, o en Venus como el del amante. Son ideas que todos entendemos. Así que la carta natal, para Jung, era una especie de mapa de esos arquetipos dentro de cada persona. Y aquí lo vemos en acción. Esto no tiene nada que ver con el horóscopo del periódico. Es un diagrama de la llamada astrología psicológica, donde la carta natal se usa como un mapa detallado de la psique. Se buscan las motivaciones profundas, los posibles conflictos internos, el potencial de desarrollo de una persona. Es otro mundo. Los principios de esta corriente son súper claros y se alejan por completo de la idea de adivinar el futuro. Primero, se ve como una herramienta de diagnóstico, para entender el carácter de alguien. Segundo, el foco está en el autoconocimiento, como una ayuda para la terapia. Tercero, y esto es fundamental, rechaza de plano el determinismo. No te dice esto es lo que va a pasar, sino que te habla de tus motivaciones, de tus tendencias. Y el objetivo final, el cuarto punto, es dar más libertad, más responsabilidad a la persona para que trabaje con esas tendencias. Y aquí llegamos a otra de esas verdades un poco incómoda, tanto para los que creen como para los que no. Y es que no existe la astrología como si fuera una sola cosa, un monolito. Lo que hay es un universo de astrologías diferentes que a menudo se contradicen entre sí. Solo hay que ver esta tabla para alucinar un poco. La astrología occidental, la que conocemos, usa un zodíaco basado en las estaciones. Pero la astrología hindú, el Jyotish, usa uno basado en las constelaciones fijas. ¿Qué significa esto? Pues que por la precesión que vimos antes, los signos están desplazados. Tu signo occidental seguramente no es tu signo hindú. Y ya si nos vamos a la astrología china, no tiene nada que ver. Va por años, con 12 animales. Los orígenes, las técnicas, el énfasis, todo es distinto. Una se enfoca en la psicología, otra en el karma y el destino, y otra en la compatibilidad social. Son sistemas incompatibles. Y todo esto nos lleva a la última parte, que es quizá la más interesante para pensar. A ver, si no es una ciencia y si ni siquiera es un sistema único y coherente, ¿por qué sigue aquí? ¿Por qué la astrología persiste con tantísima fuerza después de milenios? ¿Qué nos dice eso? No sobre los planetas, sino sobre nosotros. Y la idea de fondo es esta. Quizá el valor de analizar la astrología hoy en día no tiene nada que ver con si es verdad o no. Quizá lo realmente valioso es lo que su increíble persistencia nos cuenta sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre nuestras necesidades más profundas. Es que, al final, la astrología funciona como un espejo de la mente humana. Refleja esa necesidad que tenemos de buscar patrones, de encontrarle un orden al caos. Nos da una narrativa, una especie de guión para entender nuestra propia vida. Nos proporciona un lenguaje de símbolos para hablar de cosas complejas, del yo interior. Y quizá, lo más importante, toca esa fibra, ese anhelo tan profundo de sentir que formamos parte de algo más grande, de sentirnos conectados con el cosmos. Así que, llegados a este punto, la pregunta quizá ya no es si la astrología es verdad o mentira. Quizá una pregunta mucho más potente es ¿qué verdades sobre la condición humana nos lleva contando durante miles de años? ¿Qué nos enseña este lenguaje antiquísimo, no sobre un futuro escrito en las estrellas, sino sobre los deseos, los miedos y los anhelos que llevamos escritos en nosotros mismos? Ahí queda la reflexión.